Si yo le digo que estaba haciendo el 4 de febrero de 2011, probablemente no se le viene mucho el recuerdo. Si yo le digo que a las 8 de la tarde, en punto, cuando había citado a la prensa casi en cadena nacional, Marcelo Bielsa subió, leyó una carta por 29 minutos y luego se retiró para no volver, es quizás ahora uno de los recuerdos más amargos, porque claro, eso fue un día importante, fue cadena nacional prácticamente, todos viendo el televisor esos 29 amargos minutos, donde el mensaje de Marcelo Bielsa que él seguía por sus convicciones y por más que él intentó quedarse, él en su gran defecto era no poder cambiar. Han pasado ya más de una década y claro, esta misma Bielsa, los años chilenos, libro de Carlos Serrano, donde hace 28 historias donde vemos personajes muchas veces sugeridos en la historia de Bielsa. Hay un montón de libros. Acá Carlos llega, los entrevista y de eso queremos hablar, de Marcelo Bielsa y quizás lo que hablábamos previamente, Carlos, cómo ha envejecido la figura de Bielsa y qué tanto como chilenos hemos escuchado lo que nos dijo Bielsa, que eso es otra teoría. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Lo primero, quiero entrar al tiro, sí, presión al tiro en el medio campo a lo Bielsa. ¿Cómo hemos entendido los chilenos a Bielsa? Hay un debate, una cosa es el trabajo que hizo, el legado, el mito sobre todo, el hecho de que claramente él no atendiera a la prensa, abrió muchos mitos, verdades, ya solamente su historia y lo que se dice de él, que sea verdad o no, ya es muy divertido para alguien que no le gusta el fútbol, pero lo primero, siempre se cita a Bielsa, siempre que hay un proceso. ¿Qué ves tú desde este libro, este trabajo que hiciste en un par de años? ¿Qué entendimos los chilenos de Bielsa y estamos bien o estamos mal? Bueno, obviamente yo creo que un debate interminable. Probablemente cuando se cumplen 20 años de su marcha seguiremos debatiendo sobre su legado, ¿no? Pero yo creo que la gente se quedó más bien con una imagen de coherencia. O sea, primero, a nivel deportivo, le gustó bueno, que había un método, que había una forma, había una manera, podía estar más o menos equivocada, pero bueno, por lo menos había un rigor, había una ética, una forma de afrontar los partidos, ¿no? De afrontar, por ejemplo, la eliminatoria o cualquier competición, ¿no? Y claramente eso era de una filosofía que era vamos a atacar, no hay ningún enemigo que nos pueda meter miedo. Y yo creo que la gente al final se quedó con esa imagen, ¿no? De que si tiene un plan, de que si cumple ciertos plazos, de que si no toma atajo, de que si más que recurrir a no sé cómo te diría, a una fórmula probada, digamos, te pone a hacer experimentos, pues que la cosa puede funcionar, ¿no? Y yo creo que eso al final la lectura que queda del paso de Bielsa por Chile. Lo que hace Bielsa un poco en toda su carrera es básicamente hacer universal el fútbol. De hecho, siempre se hablaba que sus ayudantes técnicos son defensas centrales, no le gustan los talentosos dentro de sus cuerpos técnicos porque dice que él siempre dice que el jugador que, claro, que tuvo deficiencias técnicas cuando fue jugador profesional, sabe que tiene que arreglar de un jugador cuando es técnico. Pero acá hay una contradicción desde mi punto de vista. Él siempre dijo cuando se fue, yo no soy de hecho, lo hablábamos, una vez se le preguntó por Sampaoli si era mejor que él como técnico y él dijo que sí, porque Sampaoli cambió, fue evolucionando y él no tiene esa capacidad. Y hay otro punto que me llama a la contradicción, que cuando dicen que el fútbol debe ser como Bielsa, es que el fútbol es de las pocas cosas humanas que nos va quedando, donde depende de un trabajo en equipo. Y lo que hace Bielsa es mecanizar, está bien, el trabajo es el camino, pero ¿cuánto se disfruta mecanizando? Bueno, realmente es curioso. O sea, yo creo que efectivamente contradicciones podemos encontrar muchas. Por ejemplo, el famoso partido contra España del Mundial, que Chile se echó para atrás la última media hora cuando se supone que era una persona que no especulaba con el fútbol. Yo creo que cuando estás en esa instancia, hablar de que eres 100% inflexible, de que sigues tu plan sin salirte, sin desviarte ni un milímetro, es un poco pretencioso, ¿no? Y yo creo que sí, efectivamente se pueden encontrar mucha a lo mejor incoherencia, ¿no? Por ejemplo, también el discurso que tiene contra los grandes poderes en el fútbol, la sociedad anónima, que como que el fútbol es del pueblo, todo ese tipo de cosas, pero luego al final está metido, digamos, en una rueda de contratos millonarios. Todo esto no puede escapar del todo de eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo no sé si es tan... ¿Cómo te diría? No es tan importante buscarle las costuras sueltas, digamos, a su ideario, ¿no? Pero en general yo creo que tiene, insisto, como un discurso macizo, algo sólido, que él realmente es coherente con lo que quiere hacer y curiosamente es tan coherente que él prácticamente sabe dónde va a caer o por dónde va a fallar o dónde se va a hundir su proyecto, ¿no? Es llamativo, como contabas, que
que no elige grandes clubes ni lugares de relumbrón. Él va a clubes pequeños como con cierta mística, como puede ser Athletic Bilbao, un club directamente de segunda división como el Leeds en su momento, ¿no? Eso yo creo que tiene que ver más porque en el fondo él es más un formador, un adiestrador que un entrenador, así como de grandes estrellas, ¿no? A él lo que le gusta, lo que decías tú, de agarrar gente joven que a lo mejor puede tener sus carencias o un mundo de progreso por delante, y él ve, parece que en eso coinciden todos los jugadores, que tiene una capacidad de ver por dónde puede mejorar un jugador o en qué posición puede desplegar mejor sus aptitudes, y entonces parece que disfruta más en esos ambientes, ¿no? Y bueno, y al final, por circunstancias de la vida, muchas veces tiene que estar ahí Carlos, en un fútbol más súper profesionalizado que no le gusta tanto. ¿te parece si vamos al libro que tengo en mis manos? Porque hay varias cosas que decir a la gente, que yo siento que este, más que un libro de fútbol, es un libro de la historia de 4 años de la historia de este país. Porque claro, acá está desde la expresidenta Bachelet, sale el expresidente Piñera, hay momentos donde todos lo reconocimos porque, claro, los 4 años de Bielsa marcaron una tensión donde todos sabíamos quién era Bielsa, todos querían a Bielsa, era más que fútbol, y eso es lo bonito. Y tú acá pones historias, y parte de la primera historia con un mito urbano que había, que es el famoso señor de la fruta, y hay otros mitos que tú, como el caso de Danilo Díaz, yo me acuerdo que te lo leo acá cuando dices que desde el 92 se seguían. Es muy interesante tu investigación. Acá yo siento que más que un pedazo de para amantes del fútbol es ver lo que estaba pasando, porque se hablaba de Bielsa, la gente se acuerda 2007-2011, como se hablaba poco, se inventaba harto, y acá se van varios mitos. ¿Cuánto tiempo te costó? Y el caballero de la fruta, que finalmente, y acá de hecho desdice lo que decían desde Argentina. Si la gente no recuerda, en ese tiempo en Argentina decían que él seguía a Bielsa para entrar. Y acá tú lo entrevistas y él cuenta su versión, y es bastante noble como parte del libro. Claro, hay un mundo que se crea, o sea, la decisión de Bielsa irse a vivir a Pinto Durán genera como un cataclismo en esa zona, ¿no? Que obviamente siempre que iba a la selección cambiaba toda la dinámica en Macul, en esa zona, pero claro, el hecho de que él viviera allí día a día cambió toda la dinámica, ¿no? Y entonces el hecho de que se relacionara pues con los vecinos, en la asociación de vecinos, que fuera a la feria al lado, que fuera por el pan, en bicicleta, todo ese tipo de cosas son súper llamativas, que probablemente es la primera y la única y a lo mejor la última vez que se ve por la zona, ¿no? Y entonces efectivamente yo vi que había varias historias, digamos, apuntadas, varios nombres, pero poco desarrollo, ¿no? Y entonces yo estaba lleno de preguntas, y en realidad el libro es intentar responder a varias preguntas. Primero, esta veneración con Bielsa que no acaba nunca, que pasan los años, o sea, ya son más de una década, y la gente, el nombre de Bielsa sigue estando presente en todas las conversaciones, ¿no? Y el deseo de que vuelva, que eso ya es lo más increíble. Y entonces, claro, todos estos personajes, pues bueno, me dediqué a buscarlo, algunos eran más complicados que otros. Efectivamente, el verdulero Mario Riquelme era muy, muy, muy esquivo y con poco dado a hablar con la prensa, pero bueno, después de un tiempo siguiendo la pista tal y cual, llegué y conseguí que me hablara. Y bueno, francamente lo puse el primer capítulo, porque era complicado llegar a él, y segundo porque me parece que sienta muchísimas bases que ayudan a comprender mejor el libro, ¿no? Sobre el concepto de amistad de Bielsa, cómo llegar a ser cercano a él, cómo se relacionaba con toda la zona. Creo que se plantan muchísimas claves del libro, ¿no? Y luego, efectivamente, quiero volver a eso que contabas, que no es un libro de fútbol, digamos, o sea, obviamente siempre está traspasado y tiene el telón de fondo del fútbol, porque no deja de ser un seleccionador nacional, y para contextualizar algunos momentos, ¿no? Pero yo he intentado que sea un libro accesible a gente que no le gusta el fútbol, gente que no le interesa. No se habla de tácticas, cosas de esta y tal, que a mí eso es lo bonito del no fútbol. soy mayor conocedor por el estilo, claro. Y entonces yo, insisto, el libro intenta responder muchas preguntas que yo tenía sobre la veneración a Bielsa, y entonces al final lo que dices tú acaba siendo un retrato sociológico de un montón de gente improbable, de una época probablemente irrepetible. Yo quise reflejar todo eso en el libro. Eso es lo bonito del fútbol, te decía, siempre es más que fútbol. Básicamente el juego es la forma donde tomamos con menos dramatismo los problemas de la vida y le ponemos pasión, y nos lleva a tener un poco de sacarle un poco nuestros problemas del día a día. La vida no tiene remedio, pero el juego sí, y eso es lo bonito del fútbol, y eso es lo bonito. Te quería preguntar lo último brevemente. ¿Cambió tu perspectiva de Bielsa después de esta investigación? Sí, mira, porque la imagen, yo creo que genérica que teníamos todo era de una persona ultra tímida, que frente a los micrófonos, frente a la prensa, se comportaba raro, bajando la vista, con una forma de hablar errática, no sé. Yo creo que teníamos toda esa sensación, y lo que me ha transmitido toda la gente con la que he hablado, que estuvo cerca de él, que él en la distancia corta es otra persona absolutamente, a nivel de
de confianza, de hablar, humor, chistes, anécdotas todo el rato. No se parece que es un Bielsa absolutamente diferente a lo que tenemos acostumbrado, ¿no? Y luego, por otra parte, una persona muy humana, muy empática, muy preocupada por la persona que tiene cerca, no sé, todo ese tipo de cosas realmente me lo tuvieron que repetir varias veces para que yo terminara de creérmelo, que pensaba que a veces era, bueno, pues la típica cosa cuando hablas de un amigo que hablas bien, ¿no? Pero yo creo que al final es tanta la acumulación de testimonio y de anécdotas que hay que creer que es así. Eso es lo bonito, gracias. Bueno, Bielsa de 2007-2011, Carlos Serrano, muchas gracias. Solamente agregar que el periodo de Bielsa en Chile llevó también con cambios culturales, la primera presidenta mujer en la historia de este país, hubo un mundial femenino de fútbol, hubo una revolución totalmente, no solamente en el fútbol, hubieron cambios que los libros de historia harán justicia con el paso del tiempo. Carlos, muchas gracias por esta entrevista. A ti, Pablo, un abrazo. Y bueno, y ustedes los invitamos a que sigan en las pantallas de CNN Chile.